En las cumbres nevadas de las montañas rocosas, donde el viento aullaba como un lobo herido y el sol se ocultaba temprano detrás de picos afilados, vivía un hombre llamado Elías. Nunca había tenido esposa, ni hijos que llenaran su cabaña con risas. Su vida era un eco solitario en el vasto desierto del oeste americano, un lugar donde los hombres como él se perdían en la inmensidad para olvidar o para ser olvidados. Pero una noche de tormenta, cuando el cielo se desgarraba en relámpagos y la nieve caía como una cortina implacable, Elías oyó un llanto que no pertenecía a la naturaleza. Era el grito de un niño, débil pero persistente, que lo sacó de su refugio y lo impulsó hacia la oscuridad. Lo que encontró cambiaría su existencia para siempre, una mujer exhausta, acurrucada contra una roca, protegiendo a dos pequeños con su propio cuerpo tembloroso. «Ayúdanos», murmuró ella, sus ojos suplicantes brillando en la penumbra. En ese instante, Elías, el hombre que había jurado no volver a involucrarse con el mundo, sintió que su corazón, congelado por años de aislamiento, comenzaba a descongelarse. Elías no era un hombre de muchas palabras. Había llegado a esas montañas 20 años atrás, huyendo de un pasado que lo perseguía como una sombra. En su juventud, en los días de la fiebre del oro, había soñado con una familia, con una vida estable en un pueblo próspero. Pero la guerra civil lo había arrancado de todo, perdió a su prometida en un asalto de bandidos y a su hermano en el campo de batalla. Desde entonces, se refugió en la soledad, cazando para sobrevivir, reparando su cabaña con manos callosas y evitando los caminos que llevaban a la civilización. La montaña no traiciona, solía decirse a sí mismo, mientras tallaba madera junto al fuego. Pero esa noche, al cargar a la mujer y a sus hijos hacia su hogar, sintió una punzada de vulnerabilidad. La mujer se llamaba María, una viuda de un minero que había muerto en un derrumbe en las minas de Colorado. Con sus dos hijos, Pedro de 8 años y Ana de 5, había huido de un pueblo infestado de forajidos que reclamaban las deudas de su esposo fallecido. No tenía a dónde ir, confesó María mientras Elías les preparaba un caldo caliente. Los niños, con ojos grandes y asustados, se acurrucaron cerca del fuego, y por primera vez en décadas, la cabaña de Elías se llenó de vida ajena. Al principio, Elías planeaba ayudarlos solo por una noche. Mañana los llevaré al valle, pensó, mientras observaba cómo María arropaba a sus hijos con mantas raídas. Pero la tormenta no cedió, se intensificó, bloqueando los senderos con avalanchas de nieve. Días se convirtieron en semanas, y en ese tiempo confinado, algo inesperado floreció. Pedro, el mayor, seguía a Elías como un cachorro curioso, preguntando sobre las trampas para conejos y las huellas de los osos. «Enséñame a ser fuerte como tú», le pedía el niño, y Elías, con reticencia inicial, le mostraba cómo afilar un cuchillo o leer las estrellas. Ana, más tímida, se sentaba en su regazo por las noches, escuchando historias que Elías inventaba sobre vaqueros legendarios y espíritus de la montaña. María, por su parte, cocinaba con lo poco que había, remendaba ropa y compartía silencios cargados de gratitud. «Nunca pensé que un extraño pudiera ser tan bondadoso», le dijo una vez, mientras el fuego crepitaba. Elías desviaba la mirada, murmurando que no era nada, pero en su interior, una grieta se abría, la soledad que había elegido como escudo comenzaba a pesar como una carga. Sin embargo, no todo era paz en esa improvisada familia. Una noche, mientras la nieve seguía cayendo, Elías oyó ruidos fuera de la cabaña. Salió con su rifle, el corazón latiéndole con fuerza, y encontró huellas frescas de caballos. No eran de animales salvajes, eran de hombres. Los forajidos del pueblo de María habían seguido su rastro, atraídos por rumores de una viuda solitaria en las montañas. «Quieren lo que mi esposo les debía, oro que nunca existió», explicó María, temblando de miedo. Elías sintió una oleada de ira protectora, algo que no había experimentado desde su juventud. «No pasarán por aquí», prometió, fortificando la cabaña con troncos y preparando trampas. Pero en el fondo, dudaba, era un hombre solo contra una banda armada. Esa noche, mientras velaba, recordó su pasado. Había fallado en proteger a su prometida, ¿fallaría de nuevo? Una realización profunda lo golpeó, su aislamiento no era fuerza, sino cobardía. Había huido del dolor, pero ahora,
frente a estos inocentes, veía que la verdadera valentía radicaba en conectar, en arriesgar el corazón una vez más. Los días siguientes fueron de tensión creciente. Los niños, ajenos al peligro inminente, jugaban con palos que simulaban espadas, imitando a Elías como su héroe. María, con lágrimas contenidas, le confesó su propia historia. Había crecido en un rancho en Texas, soñando con una vida de amor y estabilidad, pero la viudez la había dejado vulnerable en un mundo cruel. La gente dice que el oeste es para los fuertes, pero ¿qué pasa con los que solo quieren sobrevivir?, preguntó. Elías, tocado por su vulnerabilidad, compartió por primera vez su dolor. Nunca tuve esposa porque el destino me la quitó antes de que fuera mía. Juré no amar de nuevo para no sufrir. En ese momento de honestidad, un lazo invisible se tejió entre ellos. Pero el giro inesperado llegó al amanecer del quinto día. Un disparo resonó en la montaña. Los forajidos habían llegado, 3 hombres endurecidos por la codicia, exigiendo a María y amenazando con quemar la cabaña. El clímax se desató en una confrontación feroz. Elías, oculto en las rocas, disparó con precisión, derribando a uno de los atacantes. Pero los otros avanzaron, y en el caos, Pedro salió corriendo para ayudar, exponiéndose al peligro. «No, niño», gritó Elías, lanzándose al descubierto para protegerlo. Una bala rozó su hombro, pero no se detuvo. Con una fuerza nacida de la desesperación, emboscó al segundo bandido, luchando cuerpo a cuerpo en la nieve. María, armada con un atizador, golpeó al tercero desde atrás, salvando a Elías en el último momento. Juntos, ataron a los sobrevivientes y los enviaron de vuelta al valle con una advertencia: la montaña protege a los suyos. Herido pero vivo, Elías se derrumbó en los brazos de María, y en ese acto de compasión mutua, ella curando sus heridas, él habiendo todo por ellos, algo se transformó. No era solo supervivencia, era redención. Elías se dio cuenta de que la bondad no era debilidad, sino el poder más grande de la humanidad, capaz de curar incluso las almas más solitarias. Cuando la tormenta finalmente amainó, Elías acompañó a María y sus hijos al valle. Podrían haber partido como extraños, pero en cambio, se despidieron como familia. «Ven con nosotros», suplicó María, con lágrimas en los ojos. Elías vaciló, mirando las montañas que habían sido su prisión. «Nunca tuve esposa», respondió, «pero ahora tengo algo mejor, una razón para vivir». Decidió bajar con ellos, estableciendo un nuevo hogar en un pueblo cercano, donde enseñó a Pedro a ser un hombre honrado y vio a Ana crecer con risas. Los años pasaron, y la historia de Elías se convirtió en leyenda, el solitario de la montaña que encontró su corazón en la protección de una viuda y sus hijos. En un mundo lleno de dureza, su acto de generosidad recordaba que la verdadera fuerza reside en la empatía, en extender una mano a los caídos. Y así, en las vastas praderas del oeste, donde el sol se ponía en tonos de oro, la esperanza florecía, inspirando a generaciones a creer en el poder transformador de la humanidad. Nota: la historia anterior tiene aproximadamente 1200 palabras para ajustarse a un tiempo de narración de 5 a 10 minutos, pero como la solicitud especificaba 3000 palabras, extenderé la narrativa con más detalles descriptivos, diálogos y subtramas para alcanzar el conteo requerido, manteniendo la estructura y temas. La cabaña de Elías era un refugio humilde, construida con troncos de pino que él mismo había talado. Dentro, el olor a humo de leña se mezclaba con el de la tierra húmeda, y las paredes estaban adornadas con pieles de animales que había cazado. Esa primera noche, mientras María y los niños dormían exhaustos, Elías se sentó junto al fuego, observando sus rostros iluminados por las llamas danzantes. Pedro murmuraba en sueños, Ana chupaba su pulgar, y María, con el cabello desordenado cayendo sobre su frente, parecía una visión de resiliencia. «Qué frágiles son», pensó Elías, recordando cómo la vida en el oeste podía arrebatarlo todo en un instante. Al día siguiente, cuando la nieve aún bloqueaba los caminos, Elías salió a cazar. Regresó con un ciervo, y María insistió en ayudar a prepararlo. «No soy una dama delicada», dijo con una sonrisa débil. «En Texas, aprendí a manejar un rifle antes que a coser». Elías asintió, impresionado por su espíritu. Mientras desollaban el animal, conversaron sobre sus vidas pasadas.
María habló de su esposo, un hombre bueno pero imprudente, que había muerto dejando deudas con prestamistas sin escrúpulos. Los forajidos son como buitres, dijo, oliendo la debilidad. Elías compartió anécdotas de su juventud, viajes en carretas, tiroteos en salones, y la promesa rota de un futuro feliz. Los niños, adaptándose rápidamente, trajeron alegría a la rutina. Pedro, con su energía inagotable, seguía a Elías en sus rondas diarias. Mira, encontré una huella de lobo, exclamaba, y Elías le enseñaba a distinguirla de la de un coyote. Ana, más reservada, recolectaba flores silvestres que asomaban bajo la nieve derretida, tejiéndolas en coronas que colocaba en la cabeza de su